En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 24 de octubre de 1929 que nadie se esperaba que ese día, en la bolsa de Nueva York, se iba a producir una de las crisis económicas más virulentas a nivel internacional. La bolsa cayó en picado y se produjo un efecto dominó. Los inversores, presas del pánico, empezaron a vender todas sus acciones en tropel. Además, se habían endeudado por la vía del crédito y empezaron a no poder devolver esos créditos a los bancos. Las consecuencias fueron que 40 bancos quebraran y los entusiastas clientes de antaño, temerosos de perder sus depósitos, los retiraran presurosos. Las entidades bancarias no podían recuperar los préstamos concedidos a los especuladores bursátiles ni aquello, otros invertidos a lo largo plazo en la industria. Cerca de 100.000 empresas quebraron. Billones de trabajadores fueron despedidos. Muchos inversores, al verse sin recursos para resolver las deudas, acabarían arruinados. La desesperación se empezó a adueñar de los inversores y el mercado se desplomó. La onda expansiva de la llamada Gran Depresión no tardó en propagarse por Europa. Posteriormente, ese día sería bautizado como el Jueves Negro y fue el comienzo de la Gran Depresión en Estados Unidos y en el resto del mundo, que duró hasta 1933. Como en todas las crisis económicas, se puso en marcha un círculo vicioso en el que los que no habían sufrido en carne propia el batacazo bursátil vieron cada vez más, con mayor recelo, la evolución de la economía y esa desconfianza se tradujo en menos inversiones y menos consumo. El abismo económico se hizo cada vez más profundo y ese abismo se trasladó como la pólvora a través de los medios de comunicación. La crisis, la depresión generalizada y un mundo en el que los ciudadanos no veían un futuro alentador provocó que se cuadriplicaran los suicidios en 1929. Las consecuencias de la Gran Depresión tuvieron un efecto económico demoledor que pronto iba a afectar a toda la sociedad, provocando un aumento de las enfermedades mentales y depresiones. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 6 de febrero de 2022, en este podcast va a estar con nosotros el doctor Gaona, que además presenta nueva novela, Furor Domini, que yo les recomiendo, de verdad, que lo lean. No soy muy asiduo a leer novelas. En esta ocasión es una novela que dibuja un mundo distópico hasta cierto punto, porque hay ciertas cosas que uno piensa que bueno, ya todo es posible. Y vamos a hablar sobre todo de las consecuencias, de cómo nos manipulan, cómo nos dominan, cómo utilizan los sentimientos para llevarnos por donde ellos quieren y para hablar también de la situación social en la que estamos, porque los ciudadanos estamos en cierta medida, podríamos decirlo, expuestos a tal nivel de información, tenemos tantísima información que estamos más desinformados que nunca y todo esto lo vamos a tratar con nuestro querido doctor Gaona, que lo explica fenomenal y además muy clarito para que todo el mundo lo entienda. Pero antes de ir con la entrevista del doctor Gaona, por supuesto que hay que abordar lo que ha ocurrido esta semana en relación a la votación de la reforma laboral. Otro ejemplo muy claro, ¿no?, de cómo estamos tan expuestos a tantísima información que mucha gente, en fin, estaban publicando reglamentos que eran distintos entre sí. Al final dices, bueno, ¿cuál es el reglamento? Lo sencillo es no verlo en Twitter, no verlo en WhatsApp, sino acudir al reglamento del Congreso, leerlo, ver la resolución del año 2021, cómo cambia el voto telemático, porque claro, también decían, no, se ha equivocado el sistema, lo que decía el Partido Popular en relación al voto del tal Casero, y luego, pues no se había equivocado el sistema, se había equivocado él votando. Entonces, ¿por qué no lo han dejado votar si la normativa, el reglamento del Congreso lo que dice es que, oiga, que usted si vota tengo que llamarle por teléfono a la presidenta para confirmar que ese ha sido su voto, si esto es así, no es así? Todo esto lo vamos a analizar. Vamos a analizar si es un error o es un error que se ha producido porque así interesaba por ciertos personajes del Partido Popular Nacional, que desde luego es uno de los grandes problemas que tiene España. España tiene dos problemas, tiene muchos, pero fundamentalmente el Partido Socialista, que es el que está gobernando, pero ojo con el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición. Entonces, bueno, vamos a ver qué hay de verdad en este error humano, si realmente obedece a ello. Y luego también, por ejemplo, hablando de ese asunto, hay un vídeo que seguramente todos lo habrán visto, muchos de ustedes,
que circula en WhatsApp, en redes sociales, que es cuando se anuncia la votación, Pedro Sánchez hace así a Nadia Calviño y a Yolanda Díaz, como diciendo, tranquilas, que esto está como poco menos que preparado. Pero hay un corte que no sale, y es lo que deberíamos ver, que es cuando Meritxell Batet anuncia el resultado. Si sumas, sabes que se equivoca luego diciendo que ha sido derogado el proyecto de ley, pero porque tampoco sabe sumar. Parece ser, y esto a lo mejor no lo sabemos, pero que para entrar al Congreso te hacen un test de cociente intelectual y si estás por encima de la media te impiden que puedas acceder al Congreso porque a veces no se explica lo que vemos en la cochiquera nacional. Pero bueno, vamos a repasar todo eso, vamos a seguir la cronología y sobre todo la importancia de lo que pasó en el Congreso, no así de la reforma laboral, que es cierto que dentro de lo que pretendía este gobierno, pues no cambia sustancialmente mucho, sino que es más bien, bueno, por fin hemos derogado la reforma laboral, todo lo que prometían hacer no lo hacen, y por eso también muchos partidos, coalición del gobierno, aliados del gobierno, votaron en contra. Luego también hablaremos de esos dos diputados de UPN, Carlos García Danero y Sergio Sayas, que fueron los que salvaron el honor de las Cortes, el honor del Congreso de los Diputados, en una jornada que fue, desde luego, lamentable. Pero antes de eso, una pequeñísima pausa para que dejen su like y su comentario por el rollo del algoritmo. No les cuesta nada, son 2 segundos. Es simplemente un like y un pequeño comentario. No hace falta si no quieren poner nada o lo quieren poner al final, lo que ustedes deseen. Y vamos a analizar qué es lo que pasó en el Congreso y luego, posteriormente, iremos con el doctor Gaona. Pues muchísimas gracias por su like y por su comentario. Como les decía, vamos a ver ese corte íntegro de cuando Meritxell Batet anuncia los resultados y escuchen, o observen, cómo cuando anuncia los votos positivos, los sís presenciales y aparte los emitidos telemáticamente, si sumas, te dan 175. Y cuando anuncia los que han votado no presencialmente y telemáticamente, 174. Luego ya se equivoca y dice que, bueno, ha sido derogada. No, es que no sabe sumar. Es que no sabe sumar. Y Sánchez, que será muchas cosas, pero tonto no es, obviamente dice, en un momento, se has dicho que hay 169 que han votado que sí presencialmente, más 6 que lo han hecho de forma telemática, son 175. Por lo tanto, esto no está derogado. Hemos ganado la votación. Y por eso, ese gesto que hace posteriormente. Es al principio del corte, para que ustedes lo vean, es un esperpento. Y luego también observen las reacciones de los diputados del Partido Popular, sobre todo de los que no están en la cúpula, ¿no? O en primera línea, cómo se mofan, aplauden, lo cual eso de que todo estaba compinchado entre todos los diputados del PP y el PSOE, sabemos que no es así, pero también observen lo que hace Teodoro García Egea, Pablo Casado, que no aplauden en ningún momento, Cuca Gamarra, que hace unos tímidos aplausos, lo cual demuestra que en realidad los partidos, y este es un problema que vamos a abordar, los diputados que hay dentro de los partidos, de verdad podríamos, prescindir de todos ellos y que hubiese un solo representante por cada partido, porque al fin y al cabo, si luego la disciplina de voto, que también vamos a hablar de eso, la tienen que cumplir, ¿para qué queremos a 92 o 90 diputados que tiene el Partido Popular? Si todos van a votar lo mismo, salvo que pasen este tipo de cosas, que veremos ahora si es o no, de verdad, de forma premeditada, ese error del tal Alberto Casero. Pero observen el principio del vídeo y escuchen sobre todo cuando anuncia los resultados Meritxell Batet. Presentes 335, más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí, 166, más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169, más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención, por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley. Señorías, los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. Pues ya lo han escuchado, ya lo han visto, y el problema de fondo, claro, de hecho, los que estén escuchándolo por iVoox no lo verán, pero los que lo estén viendo por YouTube, se observa como Meritxell Batet, cuando anuncia los síes,
llega un momento que cuando anuncia que no sale adelante la derogación, mira a la derecha como diciendo, algo estoy haciendo mal. Claro, lo que estoy haciendo mal es que no sabes sumar. Y alguien le advierte que lo estás diciendo mal. Suma, pero como no sabe sumar la presidenta del Congreso de los Diputados, se produce ese error. Entonces aquí, bueno, la cuestión es el voto telemático que ha tenido. Para empezar, para mí tiene un problema fundamental el voto telemático, y es que, hombre, una cosa es que me diga, no, mira, estoy en el hospital, ¿vale? Es que tenía gastroenteritis, pero ¿cómo? ¿Cómo? Que ganas 70.000 euros al año del contribuyente, de los impuestos que paga el ciudadano. ¿Cómo que hay que me encuentro un poco mal? Me voto telemáticamente. ¿Cuántos ciudadanos españoles todos los días van con algún tipo de dolencia o incluso enfermos a su puesto de trabajo? ¿Cuántos? Pero aquí me encuentro un poco mal voto telemático. Y además el voto telemático, porque al principio la versión que vendió el Partido Popular, falsa, fue que el sistema le había dado, él había votado que no, pero que el sistema le había dicho que sí. Algo que no ha ocurrido nunca, jamás. Y justo, qué mala suerte que justo le pasa a este diputado. Posteriormente esta versión ya la han abandonado. Y dicen que no, que él se equivocó, pero que luego quería cambiar el voto. Ahora hay que tener en cuenta qué es lo que ha ocurrido. A raíz del COVID, y ustedes recordarán en plena pandemia, cuando el Congreso de los Diputados, en muchas ocasiones veíamos 20 diputados, 35, 40, lo que hicieron fue, oye, esto de que tengamos que llamar telefónicamente a todos los diputados es inviable, no vamos a llamar a 310 diputados cada vez que hagamos una votación. Entonces lo que hacen es cambiarlo el sistema para decir, vale, vamos a cambiar el sistema de voto telemático para que cuando el diputado vote tenga que volverlo a confirmar, es decir, que tenga que hacerlo 2 veces. Entonces, este hombre no es que con el dedo sin querer haya puesto sí y de repente, ay, no, que yo no quería hacer esto. No, él pone que sí y el sistema le dice, oiga, ¿está usted votando esto? ¿Está de acuerdo? Y dice, sí. Es decir, se equivoca 2 veces. Y este tipo se ha equivocado 3 veces votando telemáticamente. Pues digo que al final, todas estas elucubraciones que hacemos muchas veces y que otorgamos una gran inteligencia a estos inútiles que están en el Congreso de los Diputados, o sea, estamos dotándole una inteligencia superior a Teodoro García Egea, a Cuca Gamarra y a Pablo Casado. ¿Cómo no son capaces de hacer esta gran conspiración y este gran numerito? No, que no es eso, que este tío es, pues bueno, fin, cortito. Entonces vota, se equivoca 2 veces, dice que sí, y luego, claro, dice, oye, que no, que yo no quiero votar esto. ¿Qué ocurre? Que luego, cuando Ana Pastor, que eso se ve también en las imágenes, y Adolfo Suárez, que están en la mesa del Congreso, le dicen a Meritxell Batet, señora, que queremos cambiar el sentido del voto, Meritxell Batet dice que no, porque esa resolución, a raíz del COVID, ya es suficiente para que le haya confirmado su voto, y que no hay precedentes de que se pueda cambiar de esa forma. Y por lo tanto, dicen, bueno, está prevaricando. Esto, que es otro de los problemas que tenemos, en 2029, el Tribunal Constitucional a lo mejor dice, ¿se acuerdan ustedes de la reforma laboral del 2022? Bueno, pues se hizo prevaricando. Muy qué. Pero si en España nos han encerrado ilegalmente el gobierno y no ha pasado absolutamente nada. 2 estados de alarma inconstitucionales. Es decir, los ciudadanos estuvieron secuestrados en sus casas de forma ilegal. ¿Ha pasado algo? No. ¿Va a pasar algo con una votación de la reforma laboral? ¿Va a pasar algo cuando dentro de una semana esto se nos olvida? Ahora estamos escuchando el podcast y está el jueves, viernes, todo el mundo indignado, qué vergüenza. La semana que viene se nos ha olvidado. Y estaremos hablando de otra cosa. Y esto los políticos lo saben. Y como lo saben, pues aprovechan de ello. Bueno, se escandalizan un ratito y ya está. Que Meritxell Batet ha prevaricado, es evidente que ha negado que el diputado pueda votar lo que se supone que quería votar. Pero como es medio corto el hombre, pues se ha equivocado. Y es la 3ª vez que se equivoca votando. Si estás escuchando en libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Y aquí es donde viene mucha gente y dice, no, pero esto es una conspiración. Porque fíjate, este hombre, ¿quién es este hombre? Bueno, este hombre es la mano derecha de Teodoro García Egea, que es quizá la persona más mediocre, yo lo conocí personalmente. Es un tío que se cree muy listo y obviamente no lo es. Y, bueno, en política mucha gente te llama, te escribe, no sé cuántos. Yo intento siempre alejarme de eso. Sigo los consejos de mi querido amigo Fernando Díaz Villanueva, que es más mayor que yo. Ha vivido muchas más cosas que yo, conoce muchas más cosas que yo, solamente porque su experiencia vital es mayor. Y yo siempre sigo los consejos de la gente que tiene más edad que yo y más experiencia. Entonces, claro, a mí, yo de hecho muchas veces ni contesto.
a los mensajes, no sé cómo consigue a veces mi teléfono. Y este hombre yo lo conocí personalmente y enseguida me percaté, dije, este tío se cree que es muy listo, se cree que yo soy tonto y se cree que me va a poder utilizar para sus fines partidistas. Obviamente ya, en fin, lo mandé a paseo. Pero realmente este personaje que está en el Partido Popular es un advenedizo igual que es Cuca Gamarra y Pablo Casado. Son tres inútiles que si nosotros preguntásemos, oiga, ¿usted qué haría en el ámbito privado? ¿De qué viviría? ¿De qué viviría Cuca Gamarra, Teodoro García Egea y Pablo Casado? ¿De qué? Y sobre todo, ¿vivirían como viven ahora? La respuesta es evidente, no. Entonces, la cuestión es, bueno, Teodoro García Egea es mano derecha, Alberto Casero le llama y le dice, oye, te tienes que equivocar y ya montamos nosotros el numerito. Pero claro, eso choca cuando lo que se observa es que se está intentando por todos los medios que ese voto se pueda cambiar. Y estamos otorgando, repito, a estos personajes unos niveles de inteligencia tales que, en fin, cuesta creérselo. Cuesta creérselo. Es verdad que es sospechoso. Que dices, oiga, justo se equivoca en una votación muy importante y tan reñida. ¿Qué lo puede hacer Alberto Casero? Pues tampoco es tan sorprendente. Tampoco es tan sorprendente. Entonces, bueno, tendría que ser un numerito que esté perfectamente orquestado. Es cierto, y esto no hay que negarlo, que claro, es que en España cuando hablamos de problemas hay muchos problemas, ¿no? Y es que es evidente que la cúpula empresarial, la COE, Gremendi, toda esta gente que dice defender a los empresarios, que es mentira, no defienden a los empresarios. El 99% de las empresas son pymes y no están para nada representadas ni defendidas por esta turba que está ahí todo el día comiendo en grandes restaurantes y diciendo que defienden los intereses de los empresarios, lo cual es falso. Defienden sus propios intereses personales, igual que las grandes empresas de este país. Entonces, es evidente que esta gente habrá intentado presionar a los líderes, a la cúpula del Partido Popular, para que la reforma laboral salga adelante, porque dicen, oiga, es que esta reforma laboral es peor que la que tenemos actualmente, pero no cambia sustancialmente mucho. Como no salga adelante, ojo, porque nos pueden presentar otra que sea muchísimo peor. Entonces, evidentemente, claro que existen este tipo de presiones, claro que existen los intereses, porque la política es esto, son intereses. Y los agentes sociales, que es una cosa que a mí siempre me ha producido gran rechazo, ¿no? Cuando dicen, no, los agentes sociales, mentira. Ni los sindicatos defienden a los trabajadores, ni la COE defiende a los empresarios. Defienden sus propios intereses, los intereses de una cúpula reducida que está dirigiéndola. No defienden ni a trabajadores ni a empresarios. Que hayan querido presionar al PP, es evidente que lo han hecho. Ahora, que esto sea una conspiración perfectamente orquestada y le otorguemos esa capacidad a Teodoro García Egea y a este pobre desgraciado, pues hombre, a mí me cuesta creerlo. Y más sobre todo cuando se ve como los Ana Pastor y Adolfo Suárez están diciendo no, que queremos cambiar el sentido del voto. Y lo que hace Meritxell Batet es, bueno, pues como sois tontos, pues me aprovecho de esto y la saco adelante. Porque previamente se creía que esto iba a salir adelante con los votos de los diputados de Unión del Pueblo Navarro, Carlos García Danero y Sergio Sayas. Yo a Carlos García Danero lo conocí hace 1 año y medio, personalmente, porque con el Liberal le quisimos hacer una entrevista y quisimos que fuese nuestro primer entrevistado, nuestro político primer entrevistado. Un medio de comunicación tiene que entrevistar a los políticos. Y fuimos además pensando, bueno, tendrá pinta de antipático y ya veremos a ver qué nos cuenta. Al revés, un tío muy simpático, muy natural y que al pan pan y al vino vino. Y no es casual que sus discursos y sus intervenciones sean, dentro de todos los diputados que hay, los que más se viralizan. Tiene discursos muy buenos, que sale sin papeles, dice lo que tiene que decir y se sienta. Entonces yo recuerdo además que cuando leí que iban a votar que sí, pues bueno, me decepcionó mucho, porque claro, te decepciona aquel en el que depositas esperanzas, ¿no? Y yo dije, bueno, se está equivocando y su carrera política, pues sí, conservará el escaño, pero ya estará acabada, que es un poco lo que le ha pasado a Toni Cantó. Toni Cantó prefirió, pues bueno, oye, yo quiero seguir cobrando del erario público antes que pues defender mis valores, mis principios. Resulta que ellos, tanto Sergio Sayas como Carlos García Danero, deciden votar que no. Y a partir de ahí viene la cuestión de la disciplina de voto, ¿no? Que tantas veces ha sido criticado. Y claro, a mí me hacía gracia observar a muchos del Partido Popular aplaudiendo que hubiesen roto la disciplina de voto. Oiga, que ustedes han sancionado a Cayetana Álvarez de Toledo por no cumplirla, que la han multado. ¿Pero de qué me están hablando? ¿Cómo podemos vivir esta hipocresía constante? Porque aquí no nos importa el qué, sino el quién. Si lo hacen los míos, fenomenal. Lo hace el contrario, lo critico. No. Eso es hipocresía. Usted tiene que criticar a los suyos y a los contrarios. Si no hacen lo que usted defiende. Si lo que usted defiende, que me parece fenomenal y que yo también defiendo, es que no exista la disciplina de voto,
Porque si no, ¿para qué queremos? ¿Para qué queremos 350 diputados? Que haya un representante del PP, Pablo Casado, representa a 90 diputados y nos ahorramos los sueldos y las mamarrachadas de todos los demás. ¿Para qué los queremos? Entonces, la disciplina de voto es ya un concepto tan grotesco que, en fin, deberíamos aplaudir que siempre que haya un diputado que se salga independientemente del partido en el que esté, de la disciplina de voto, sea un gesto heroico. Oye, claro que sí, muy bien, porque usted se debe a sus votantes, no a su partido. Otra cosa es que los partidos políticos, y con el paso de los años, cada vez observamos que ya no es tan común que voten en conciencia, es decir, no, yo voto esto en contra o esto a favor. Y que encima ya hemos normalizado, como hemos normalizado la erosión constante de las instituciones públicas a unos niveles de degradación tales que consideremos normal que se le multe a una diputada, en este caso Cayetana Álvarez de Toledo, por votar en contra de estar a favor, en este caso Cayetana Álvarez de Toledo, de la independencia judicial. Pero ¿cómo puede usted estar aplaudiendo a Carlos García Danero y a Sergio Sayas cuando ha estado multando a una diputada suya? Esta es la hipocresía. Y Carlos García Danero lo que dice es, oiga, yo no sé lo que hará en el futuro, porque luego estuvimos con él el viernes en el Liberal, le hicimos una entrevista. Desconozco si acabará en un partido o en otro, dejará la política, no lo sé. Yo prefiero que una persona como él esté en política. Ahora, ojo, ¿en qué partido te metes? Porque esto también, el Partido Popular actual, porque muchas veces cuando intentamos hacer estas teorías de la conspiración, en realidad lo que uno observa en política es que todo obedece a los instintos más primitivos. La envidia, el ego. Y a Carlos García Danero seguramente los miembros de su partido le tienen envidia. Y es una persona que dice, este tío que viene de Unión del Pueblo Navarro, que hace 2 años no lo conocía a nadie, ahora de repente sus discursos se hacen virales. Y son los más vistos. De todos los diputados, tanto de izquierdas como de derechas. Pero eso provoca envidia. El caso del Partido Popular Nacional con Isabel Díaz Ayuso. ¿A qué se debe? A pura envidia. Es todo muy primitivo. Que este tío se haya equivocado porque realmente hay una conspiración y hay un gran acuerdo entre el PP y el PSOE, que yo no lo descarto, pues bueno, es probable que obedezca a la propia naturaleza de que este hombre es corto. Simplemente. Y realmente el problema que hay es que cuando los partidos están al servicio, los diputados están al servicio del partido, se prostituyen. Y claro, el problema es que muchos de ellos necesitan el partido para vivir. Entonces, claro, no salen personas como, por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo, que le da igual si mañana lo echa el Partido Popular, que dentro de 2 años no repetirá seguramente como candidata, ella tiene futuro en el sector privado. Marcos de Quinto con Ciudadanos, por ejemplo. Él se marchó porque no tenía ningún problema. El problema está en que hay diputados que necesitan y que viven única y exclusivamente la política. Entonces ahí se prostituye todo por la mediocridad del diputado de turno. Y esto no solamente ocurre en España, ocurre en todos los países del mundo. Y cuando digo todos, son todos. En todos. En el Reino Unido, por ejemplo, con los escándalos varios que llevan teniendo, que si Brexit, que si demás, luego la maquinaria del partido, porque por mucho que un diputado sea en un distrito o no obedezca per se al partido, al fin y al cabo existen esos intereses que hay en la cúpula del Partido Conservador, igual que en el Partido Laborista, que tienen conexión y que tienen relación con los poderes económicos, etcétera, etcétera, y que obviamente es, oiga, este díscolo hay que machacarlo y aniquilarlo. Y si no lo aniquilan de forma, por lo criminal, lo hacen de forma de vamos a desprestigiarlo a través de los medios de comunicación, porque tienen relación con los medios de comunicación más importantes. Es decir, todo esto siempre se va a dar. Y que los partidos políticos son, desgraciadamente, por decirlo de alguna manera, es como los bancos, yo siempre pongo ese ejemplo, un mal necesario, pues sí, lo son. Lo son. Pero ojo, porque lo que no está bien y lo que los ciudadanos, en definitiva, que son, porque claro, son los que votan. O sea, el Partido Socialista es el partido más votado porque así lo ha escogido el pueblo. Este gobierno nace de la voluntad popular. No es que Sánchez se haya autoproclamado presidente, Nadia Calviño ministra de Economía y María Jesús Montero ministra de Hacienda. No. El pueblo votó a estos políticos, a estos partidos, para que gobernasen. Es cierto que lo haces de una forma diferente a lo que ocurre en otros países como el Reino Unido o Estados Unidos, en el que tú votas al diputado. Aquí simplemente lo que haces es ratificar una lista que te viene ya previamente impuesta por los partidos políticos. ¿Es deseable que eso cambie? Hombre, pues sí, sería deseable, pero no es el problema de fondo. El problema de fondo, y esto es algo que muchas veces olvidamos, es que es imposible que un país que no penaliza la prostitución de las instituciones públicas, que no penaliza que se secuestre la voluntad popular, que no penaliza que se secuestren el poder judicial,
los medios de comunicación, que todo ello converja en unos intereses que siempre favorecen a unos pocos. El problema es ese, es un problema de mentalidad. Es como, por ejemplo, esta semana había una polémica, pero no sé si ustedes siguen, bueno, no sé si saben quién es el Chocas, es un streamer, yo no lo veo, pero sí que todo el mundo ya lo conoce por los cortes que circulan por redes sociales, que habla de una forma muy peculiar. Y mucha gente decía, claro, él se quejaba de la subida de cuota de autónomos, se quejaba de los impuestos que pagaba, y mucha gente decía, claro, ganas tanto y encima te quejas. Es que el problema es ese, el problema es de mentalidad. Tú no puedes pensar, pero ni de broma, que si tú tienes un país en el cual al rico lo vemos como que te quiten lo máximo posible y en el que la envidia del fracasado se impone al éxito, porque este chico tiene muchísimo éxito en Twitch, lo ven, no sé, decenas de miles de personas y gana muchísimo dinero al mes. Pero vamos a ver, ¿tú por qué odias que esa persona gane dinero? ¿Por qué detestas que esa persona le vaya bien? Me dice, oye, voy a intentar yo llegar a ser, porque hay gente que le gustaría ser streamer o como lo quieran llamar, twitchero, no sé cómo se llaman los que están en Twitch, youtubers son los que están en YouTube, en Twitch no lo sé, lo desconozco. Oiga, pues si usted quiere ser como él, pues a lo mejor no lo consigue, pero bueno, puede vivir de eso, porque hoy en día está todo el mundo, yo no lo he entendido nunca, como hay gente que le gusta ver jugar a videojuegos a otro en vez de jugar el mismo, pero bueno, oye, cada uno hace lo que le da la gana. Pero el problema de mentalidad, de odiar al éxito, esto, por supuesto, que se ve traducido en el día a día, en las instituciones públicas. Por supuesto que sí. Y luego dicen, bueno, es que tenemos unos representantes que son una vergüenza, claro. Teodoro García Gea, Cuca Gamarra y Pablo Casado liderando el Partido Popular. Y luego dicen, bueno, ¿y el PSOE quién está? Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Adriana Lastra. Y dices, bueno, ¿pero esto cómo es posible? No, es que representan muy bien la España actual. Y esto, aunque nos duela, es la verdad. La representan fenomenal. Representan muy bien que como el que ha cometido la tropelía de impedir que una persona cambie el sentido del voto, pero me beneficia, me parece correcto. Y si hubiese sido al revés, y esto lo pueden extrapolar a cualquier debate, por ejemplo, el tema de las mascarillas, ¿ustedes de verdad se creen que si esto hubiese ocurrido en el Partido Popular y hubiesen dicho, oye, mascarillas al aire libre, muchas personas que ahora la llevan y que dicen, sí, sí, hay que tener cuidado por el bien común y demás, no estarían diciendo lo contrario? Porque no les importa el qué, sino el quién. Y eso es un problema de fanatismo, y es un problema de mentalidad, de odio constante a las personas libres e independientes, que se ve traducido en la cuestión de impuestos. Es decir, hay al rico que encima no depende de los favores del poder político y de las élites del país, a machacarlo. Y que se fastidie. Y encima me alegro que le quiten dinero. Con esa mentalidad tan mediocre y tan perdedora. Obviamente, primero no vas a acabar con él, porque estos streamers, bueno, muchos ya están en Andorra, pero otros tantos se irán. Porque es lógico. Y al final, ¿de quién se quedará aquí? Pues los que no se puedan ir. Así de sencillo. Pero realmente el fondo del asunto es ese. Y lo que ha pasado en el Congreso, si pasase en un país en el que los ciudadanos dicen, oiga, un momento, que las instituciones públicas son sagradas. Oiga, un momento, que el dinero que yo pago todos los meses, que me roban todos los meses, ustedes lo están utilizando para montar un circo. Y si la gente se rebelase contra eso, evidentemente que no ocurriría, porque todos los políticos del mundo, todos, lo que quieren es el poder. Y para ello necesitan, en un sistema democrático, el voto de la gente. Y no van a ir en contra, ni van a actuar de forma nociva contra sus propios intereses. Pero si lo que ocurre es que vemos el esperpento grotesco del Congreso de los Diputados y no hay ninguna consecuencia, y esto, si hubiese ocurrido, imagínense, en los años 90 o en los 80, cuando empezó a andar la democracia en España, ¿ustedes de verdad se creen que no hubiese supuesto la dimisión de algún miembro del Partido Popular? Ipso facto. Por un error, y supongamos incluso que hubiese sido un error humano, da igual, asumes las consecuencias de tu error y te vas. Que aquí no dimite nadie. ¿Por qué? Porque la presión social es nula. Es nula. Y porque dentro de una semana ya estaremos hablando de otra cosa. Ya darán pienso a los ciudadanos para que coman y se olviden de este asunto. Y es tan grotesco el nivel de manipulación. Es tan grotesco como ya, es que además lo hacen de una forma, justo después de eso salía anunciando la ministra de Sanidad, oye, que las mascarillas el martes ya no hace falta, por la calle. Y dices, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Nos toman por tontos? Quizás es que lo somos. Y muchas veces intentamos exculparnos diciendo, no, esto la culpa es no sé qué. No, la culpa es suya. La culpa es suya. Que no hace absolutamente nada y que no protesta, ni le parece tampoco tan grave
que se prostituya las instituciones públicas. Y la erosión de las instituciones, ojo con esto, porque la erosión de las instituciones, que es en el fondo lo que ocurre, al final lo que se crea es un pueblo en el que no cree en sus instituciones. Y un pueblo que no cree en sus instituciones es imposible que funcione bien, imposible. Y además, cuando dejamos de darle seriedad e importancia a ciertas cuestiones, es evidente que los propios políticos son los primeros que se relajan. Y dicen, bueno, pues es que esto da igual lo que hagamos, me van a votar igual, yo voy a seguir comiendo de esto. Incluso se ríen. Estoy convencido que las imágenes que podrían ver ustedes de los políticos en privado partiéndose de risa de esto, les escandalizaría. Pero como lo olvidamos todo muy pronto, al fin y al cabo, lo que pasó en el Congreso es consecuencia de ello. Una presidenta que no le importa decir a mí me da igual, yo esto sigo hacia adelante, y al Tribunal Constitucional en 2055 nos dicen, oiga, que esto lo hizo usted mal, yo a lo mejor ya está muerta, métele sin cuidado, y que hay un diputado que se equivoca en una ley fundamental para el país y el tío sigue en su puesto. No ha habido ni una sola dimisión en el Partido Popular. Esto, con el mismo sistema en los años 80, no hubiese ocurrido. Exactamente el mismo sistema. Por lo tanto, el problema no es del sistema en sí. El problema es de los ciudadanos que no exigen a sus representantes un buen funcionamiento y, sobre todo, no exigen responsabilidades. Y esto es así. ¿Que el sistema tiene que mejorar? Hombre, claro que sí. Nada es perfecto. La perfección no es cosa de la tierra. Pero no digamos que es que esto, claro, fíjate, siempre la culpa de otros. No, no, es que hemos perdido esa capacidad. Es que lo que hace años suponía dimisiones, ahora no supone absolutamente nada. E incluso, si es que miren ustedes lo que pasó con Salvador Illa. O sea, el ministro de Sanidad, que cuando se presentó a las elecciones de Cataluña, en aquel momento España era el país que tenía más muertos por habitantes por COVID-19 y el país que más se había desplomado económicamente. El ministro que había estado mintiendo constantemente a los españoles coge y gana las elecciones en Cataluña. ¿Culpa del sistema o culpa de los ciudadanos? En fin, vamos a ir con ya el doctor Gaona para hablar, entre otras cosas, de su nueva novela, Furor Domini, que yo recomiendo que lo lean, que se distraigan un poco. Es una época en la que Europa se ha desintegrado, la ONU no existe, las votaciones electrónicas son amañadas. Esto, cuando hablamos de, no, podríamos evitar que los ciudadanos fuesen a votar. No, mejor que no. Sigamos con el sistema. A veces el viejo mundo, muchas cosas, si están así, están bien y por algo. Y esta nueva realidad en la que vivimos todo tan tecnológico, pues estamos como para hacer ahora elecciones virtuales. Además, el sistema español, y esto lo digo para, bueno, siempre que pasa, hay un grupo que dice fraude. Pasó en la Comunidad de Madrid, cuando ganó las elecciones Isabel Díaz Ayuso, dice, no, esto ha sido un fraude. Pues claro, todos los medios de comunicación están en contra de Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo va a ganar? Y lo mismo ocurrió cuando en el 16 ganó Rajoy, los podemitas decían que no, que había habido fraude, y lo mismo cuando ganó Sánchez las últimas elecciones, hubo un grupo amantes de la conspiración que dijeron, no, esto es un fraude. El sistema electoral español, tal y como está conformado, hacer fraude es imposible. ¿Puedes hacer fraude en un pueblo pequeño? Sí. ¿Puede cambiar, supongamos que hay una gran conspiración, un par de diputados? Puede. Pero el fraude es un sistema muy difícil, que además los que, claro, es que esto hay que tenerlo en cuenta, los que diseñaron la Constitución en el 78 venían y habían vivido lo que había sido la posguerra, también lo que fue el pucherazo, que sí que se dio en la Segunda República por parte de la izquierda, dijeron, oye, esto hay que hacer un sistema que sea, vamos, inviolable, y lo hicieron. Entonces, cuidado cuando hablamos de estas acusaciones, a veces también, yo lo que percibo es que todo el mundo ya se abona a que todo obedece a una gran conspiración y que los intereses, y repito, las cosas más primitivas, que muchas veces tienen esa solución y esa respuesta, mejor dicho, a las preguntas que nos hacemos de cómo este hombre se puede equivocar, pues porque es tonto. Porque es tonto. Así de sencillo. Y les otorgamos a estos personajes, a toda esta tropa política, una capacidad de inteligencia tan suprema y una capacidad de conectar todos esos intereses que hay en el mundo y sin que nadie nunca jamás salga y denuncie esa conspiración, que yo la verdad digo, pero bueno, o sea, usted me está diciendo en serio que estos inútiles son capaces de conseguir esto. Pues hombre, yo lo pongo en duda. Pero bueno, desde luego hay intereses, ¿eh? Esto no quiere decir que no los haya. Desde luego que existen manipulaciones, por supuesto que sí. Y desde luego que yo tampoco digo que sea imposible, que no, hombre, ¿cómo va a ser esto un acuerdo de Teodoro García Gea con el PSOE? Yo no lo descartaría. Ahora,
viendo lo que ha sucedido, es poco probable y que todo obedece a eso. Pero bueno, no me enrollo más. Vamos ya con el doctor José Miguel Gaona para hablar de Furor Domini, de la salud mental y de cómo nos están dominando constantemente con esto el cortoplacismo, la tecnología, como esto mañana ya se nos ha olvidado y estaremos hablando de otra cosa, el martes un escándalo y lo olvidaremos porque el jueves hay otro. En fin, como la sobreinformación constante al que somos sometidos, pues tiene impacto. Entonces, bueno, esto hay que tratarlo, que mejor que con un psiquiatra de referencia como es el doctor José Miguel Gaona. Vamos con él. La entrevista. Pues como les anunciaba, hoy tenemos por fin, después de mucho tiempo que le íbamos pidiendo, al doctor José Miguel Gaona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jano. Bueno, lo de por fin parece que... Bueno, iba a decir, no, tampoco me he hecho de rogar, pero no es hacerme de rogar. Deseaba estar aquí, pero he tenido un lío de varias cuestiones últimamente y lo siento, pido disculpas. No, que va en absoluto. Pues para bueno. gente, oye, el doctor Gaona, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene el doctor Gaona? Pues ya está aquí con nosotros y además vienes con una sorpresa, una novedad, que es tu nuevo libro, Furor Domini. Furor Domini. Sí, que has autopublicado con tu propia editorial también, ¿no? Te has hecho efectivamente, sí, efectivamente. Empezamos, el mundo está cambiando y también vamos cambiando con él, evidentemente, ¿no? Efectivamente, Furor Domini. Pues sí, lo he publicado de manera que sé exactamente los ejemplares que se mueven de aquí para allá, la gente que en un momento dado hay mucha retroalimentación, ¿no? Antiguamente, hace muy pocos años, publicabas un libro, Jano, tú lo sabes bien, que también tienes libros publicados, y quizá la única retroalimentación era encontrarte accidentalmente con alguien por la calle que te comentaba algo, ¿no? Ahora mismo te lo puntúan, te miden esto, te mandan correos electrónicos, te whatsappean, te Twitter, etcétera, etcétera. Y la verdad que tiene muy buenas críticas. Casi como las tuyas, que son mejores, ¿eh? A ver. No, yo el libro... 4,5 versus 4,7. ¡Ah! Pero bueno, eso tampoco está en Amazon. Vamos a dejar en la descripción y en los comentarios el enlace para que lo lean, porque es un libro que tú esbozas un mundo distópico, sí, en la que hay una enfermedad que no afecta a los mayores, sino que afecta a los jóvenes, y a partir de ahí transcurre en el futuro, podríamos decir, que algunas cosas que dices, por ejemplo, también comentas los derechos laborales de los robots, hablas de carne de ciervo cultivada, sí, hablas de ese mundo que ya no quiere ser joven, ya no se valora, porque los jóvenes son los que fallecen, entonces, incluso se crean, podríamos decir, estos tratamientos en vez de rejuvenecer para parecer más mayor, ¿no? Para así poder tener una vida normal, que la gente no te rechace. Entonces es un mundo muy distópico que hasta cierto punto hay ciertas cosas que a lo mejor hace 5 años lo leías y decías, bueno, esto es imposible, pero ahora ya no parece que vaya a ser tan imposible. Lo más llamativo es que prácticamente fue escrito en su totalidad antes de la pandemia. Es decir, no es un libro, digámoslo así, oportunista debido a la propia pandemia, para nada. Es una especie de peste, de epidemia, que provoca unas manchas azules y que sobre todo se ceba sobre los jóvenes, varones jóvenes. Con lo cual el mundo comienza a despoblarse, evidentemente, de varones y las mujeres tienen problemas a la hora de encontrar pareja, de formar familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, salen estas clínicas, eclosionan como si fuesen champiñones, clínicas que al contrario de lo que sucede ahora, lo que se hace es de alguna manera avejentar a esos jóvenes, a muchos jóvenes, para que parezcan más mayores. Eso es un detalle simplemente, ¿no? Pero es un mundo dentro de un par de décadas aproximadamente, ¿no? Se ha ido disgregando, bueno, no quiero tampoco destriparlo, pero el mundo se ha disgregado, ¿no? Ahora podemos quizá entrar en ello. Respecto a la carne de ciervo, justamente hoy, en estos días, mejor dicho, ha habido una serie de noticias, por ejemplo, sobre la caza de ciervos de caza que los han, pues evidentemente, matado, etcétera, etcétera. Esa es la noticia. Y bueno, me ha llamado la atención, imagino que muchos de tus seguidores, Jano, también se han dado cuenta, ¿no? Vamos a ver, la sensibilidad hacia los animales, yo creo que todos la tenemos de una manera o de otra. Pero otra cuestión es la sensibilidad hacia los animales versus la hipocresía, ¿no? El presentador comentaba a los televidentes, decir, bueno, las imágenes que vamos a ver son sumamente duras. ¿Y qué aparecían? Pues obviamente un montón de ciervos que les habían pegado a los pobres un tiro. Bueno, sin entrar en cuestiones de tipo moralista, si es bueno, es malo, etcétera, etcétera,
no olvidemos que al día, se sacrifican varias, escucharme bien porque mucha gente puede creer que soy un exagerado, pero no lo es, varias decenas de millones de animales solo en España, de las cuales obviamente ninguno de ustedes ve esos cerditos, que entre paréntesis tienen una inteligencia muy similar a la de un perro, esos perros que a su vez por cuestiones culturales, como todo el mundo sabe, se pueden comer en China, pero aquí no, esos cerdos tienen una inteligencia enorme, se pueden amaestrar, hay cerdos estos pequeñitos, George Clooney creo que tenía uno, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que nadie nos enseña esas imágenes, ¿no? De esos cerditos. Entonces, mucha gente, cuando se horroriza ante estos ciervos que los han pegado un tiro, como digo, los han no sacrificado realmente, ¿no? Sino cazado, pues se olvida de que existen otras cosas en nuestro mundo que son iguales o infinitamente peores. Pero parece que hay, esa hipocresía es como, ya, pero no quiero saberlo, ¿no? No sé si era Aldous Huxley el que decía aquello de si las paredes de los mataderos fuesen transparentes, todo el mundo sería vegetariano. Luego han dicho que era Paul McCartney o John Lennon, pero no. Ahí la cita es mucho más anterior. Yo mismo estuve en uno de los mayores mataderos, tercero de Europa, que está aquí en España. No voy a decir dónde, porque tuve la gentileza de invitarme para hacer una serie de experimentos. Y la verdad, hombre, no es plato de gusto ver cómo con una picana eléctrica llevan a estos pobres cerdos hacia el sacrificio, ¿no? O cómo les cortan el cuello cuando todavía están aún vivos, porque están solamente atontados con dióxido de carbono. Y bueno, pues es impactante ver entrar a los cerdos por un lado y en esta gran fábrica o factoría ves cómo salen las bandejas de poliestireno ya empaquetado en celofán las chuletas. Pero no podemos obviar la realidad. Es decir, la realidad creo que además es una señal de salud mental, Jano. Como empecemos a obviarla, a hacer como que no ocurre, pero sí ocurre, pero prefiero no saber de ello, creo que vamos por muy, muy mal camino. En la novela tú hablas, bueno, es un mundo, quizá podríamos decir, en el que el ser humano o el componente humano se ha ido difuminando entre la tecnología, el avance tecnológico, y las relaciones del ser humano ya no son las naturales, sino se hacen a raíz, bueno, hablas de, que lo tengo apuntado, el telebifón, ¿puede ser? Telebifón. El telebifón, que es como un nuevo mecanismo que ya veríamos si tarda o no en verse aquí. Que es como que hablas a través de un holograma, ¿no? Podríamos decirlo. Hablas a través de un holograma y muchas personas además tienen puestas unas prótesis que son las Neolink, que lo que hace, bueno, Elon Musk tiene un programa dedicado a ellos hace tiempo, ¿no? Que lo que hace es, de alguna manera, percibir los sentimientos, las emociones y puedes transmitirlas también a la otra persona, además de ver ese holograma, ¿no? Pero no solamente eso, puedes también grabar esas emociones, con lo cual, evidentemente, tiene sus peligros también, como por ejemplo, engancharse a unas emociones que grabas y luego las puedes volver a reproducir. Algunas, por ejemplo, de corte erótico, otras no tienen por qué ser de esa índole, sino también personal, etcétera, etcétera. Es un mundo en el que, igual que ahora quizá, se le da demasiada importancia a las emociones. Incluso a algunos les puede parecer esto una barbaridad lo que acabo de decir. Si a alguno de ustedes le parece una barbaridad, quiere decir que tiene un problema. No con esto estoy subrayando solamente la importancia de la parte intelectual, de la inteligencia, de lo que es el análisis, ¿no? Ya decía Ortega y Gasset aquello de los monstruos de la razón, o sea que ese término medio quizá esté la virtud. Pero yo creo que esto, lo que aparece justamente en tu contraportada de tu libro, vivimos en una época en la que los sentimientos prevalecen sobre la razón, ¿no? Aparece en esta parte justamente aquí. Jano, ¿tú me lo habéis escuchado a mí? No, he de decir que no. Me he quedado mosqueado, digo, ¿este Jano? Yo te escucho con mucha atención, he de decirlo. Bueno, secreta, también con Jean-Michel. Es uno de mis... vale, no es plagio, bien. Fuera de bromas, es uno de mis leitmotiv, justamente además, para acentuar, hacer muchas veces a las personas que nos rodean, pacientes, no pacientes, etcétera, que pongan un poquito los pies en el suelo, ¿no? Los pies en el suelo en el sentido de que muchas veces lo que te relata la persona que tienes delante
es terrorífica. Puede haber cuestiones de desprecio, de insultos, de malos tratos, pero al final la persona te dice muchas veces, pero doctor, yo siento, ahí está la clave, ¿eh? Siento que me quiere. Digo, jope, pues los indicios más o menos, pues no sé, no me dan la impresión de que haya mucho querer o mucho amor, ¿no? Entonces, en ese mundo de los sentimientos, al que yo creo que se está favoreciendo que la gente vaya cayendo como moscas, es la parte más primitiva, porque además hay zonas del cerebro que justamente se dedican a ello, zonas muy específicas, que tiene que ver con el miedo, con el amor, que la mayor parte de las veces suele ser pasión, entre paréntesis, otra estructura primitiva del cerebro, ¿no? La parte sexual, esa parte más sexual de las relaciones, la tristeza, el anhelo, es decir, todo ese tipo de cuestiones, eh, yo creo que se implementan en nuestra sociedad hoy en día hedonista, de manera que la gente, yo estoy convencido de ello, vaya perdiendo literalmente su capacidad de raciocinio. Que la capacidad de raciocinio además se da en todas las capas, en toda la corteza cerebral, que son justamente aquellas funciones humanamente más nobles. Lo que no quita que tengamos nuestros sentimientos, nuestro cariño hacia las personas, pero también no pasa nada por de vez en cuando pensar por qué quiero a mi pareja o por qué quiero a mis hijos, ¿no? Que no es simplemente una cuestión meramente irracional. De hecho, quizá una de las raíces, fijaros, del amor es la admiración. Y en esa admiración, a lo mejor podemos hacer una lista de cuestiones, ¿no? Bueno, que me enrollo. No, muy interesante porque, bueno, todo esto está unido con lo que tú escribes, esbozas en el libro, que yo os recomiendo, que me ha Muchas gustado gracias. mucho. Además, no soy lector de novelas, generalmente no suelo leer novelas, pero está claro que la he leído con gran atención y además, es que a mí lo que me ha gustado es el mensaje de fondo, porque has hablado de sentimientos, ¿no? Ujú, Y sentimientos. Hoy en día, ¿cuál es el sentimiento quizá predominante en la sociedad? Del miedo. ujú. Un miedo Efectivamente. que, claro, hasta qué punto llega incluso, comentábamos antes, y el otro día en Horizonte lo explicabas para mí fenomenal, cuando hablas de rituales religiosos, es decir, Sí. cómo creemos que podemos vencer ese miedo actuando de forma irracional sin que tenga ningún tipo de sentido, como por ejemplo la mascarilla al aire libre. Efectivamente. Es una pena que nuestro gran amigo, escotado, haya fallecido porque, además, a propósito, y ahora no es por devolverte la historia, pero excelente prólogo, el de Escotado, la verdad que es un honor, una joya, solamente por el prólogo, que no, además el libro, obviamente, El resto no merece pero la pena, pero el no, prólogo pero está muy no, bien. no, Sí, sí. no, oye, pero que es un honor, No, desde Escotado, luego, vamos, sí. no prologaba Poco, poco. a nadie, ¿no? Es decir, tiene que haber encontrado una serie de excelentes virtudes en el libro para prologarlo sin lugar a dudas. ¿Y por qué? Eso me hizo reflexionar cuando empecé a leerlo, porque desconocía que lo había prologado justamente Escotado. ¿Y por qué? Pues porque se dicen verdades como puños, se dicen cuestiones incómodas, se dicen asuntos que a veces uno cuando lo está leyendo eh, te sientes tonto, porque dices, joder, es que tiene toda la razón, me estoy volviendo medio pajarón, como se dice en Sudamérica, ¿no? Creo que tú decías que la Uh, parte racional parece ser que nos la quieren desactivar, ¿no? Para que solamente... Efectivamente. Sí, sí, solamente las emociones son las que inunden todo, ¿no? Los animales, los gatitos, los perritos, que incluso, que insisto, es decir, me encantan los perros y los gatos, no me van a Sí, poner los sí, tiros. no me Porque parece. ya el otro día justamente en Horizonte dije, bueno, parece que cada vez hoy en día hay que disculparse, ¿no? Sí. Hay El que como pero pedir como... perdón, Sí. claro. Soy partidario de las vacunas, antes que nada, ¿eh? Es decir, Pero... eso es como en la Inquisición. No, yo sigo los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, pero me gustaría hacer una pequeña puntualización, ¿no? Es decir, claro, my Führer, yo soy más nazi que usted. Es decir, entendámonos. Y lo, de, lo del ejemplo que acabo de poner de my Führer es en relación a regímenes totalitarios, ¿no? Eh, el asunto del que estábamos hablando, de lo que hablé el otro día acerca de los rituales, es porque no hemos cambiado prácticamente nada en siglos, ¿no? De hecho, cuando lees tantas obras clásicas, de los clásicos griegos, evidentemente, o si te da la gana leer los evangelios, o cualquier eh, libro del Renacimiento, o nuestra mejor novela, Don Quijote, te das cuenta que realmente poco cambia, poco cambia. Existen los fanáticos, siguen existiendo los herejes, ¿no? Entonces los herejes
tienen que entrar por el aro siguiendo estos rituales. Por ejemplo, darse un gel, aunque se haya comprobado que prácticamente ya no sirve para nada. O bien llevar una mascarilla, aunque si las miras con detenimiento, te darás cuenta que las 3/4 son unas mascarillas de espuma, otro lleva un pañuelo aquí tipo pirata puesto, otro una mascarilla con un color un tanto difícil de discernir por el tiempo que la lleva. Es decir, que no funciona, pero yo la llevo porque es lo que se espera de mí, ¿no? Entonces, disentir es realmente difícil, ¿no? Igual que en su día en la reunión secreta comenzamos a disentir acerca de lo que estaba sucediendo. Y realmente era, honestamente, no es que fuésemos muy listos, igual que en Cuarto Milenio cuando comenzamos a decirlo, sino que era de sentido común. Era más bien, en vez de seguir los sentimientos, era escuchar a tu corteza cerebral, ¿no? ¿Qué decía la corteza cerebral? La corteza cerebral decía, oye, a 2 horas de avión en Italia se están muriendo como moscas. Y todos los días vienen aproximadamente entre 15 y 20 vuelos con miles de personas. Y esto es contagioso. ¿Lo pillas? Intentamos, no había que ser un premio Nobel. Pero por el contrario, los sentimientos de mucha gente, escuchaban a algún periodista famoso por ser hermano de, o cuestiones así que desde Milán, con un par, decían, esto es como un resfriado. ¿Pero cómo que es como un resfriado? Pero si estoy viendo a mis compañeros médicos de Italia que me están escribiendo, que lo están sacando, que se está muriendo la gente a puñados, que están las UCI saturadas. Pero a pesar de todo, y ahí viene lo de la herejía, viene la fidelidad en un momento dado a esas ideas irracionales o esos sentimientos quizá, había personas que eran capaces de suicidarse no poniendo la mascarilla y farmacias que eran capaces de poner carteles en la puerta de la siguiente índole, ¿no? No tenemos mascarilla ni falta que hace. Falta que hace, sí. ¿Recordáis, no? O bueno, u otros que tienen solo haber 1 o 2 casos. Pero bueno, tampoco es cosa de ahondar exactamente lo mismo, eso está ya muy repetido, pero creo que es un ejemplo en cuanto a cómo es posible que muchas veces sentimientos nos desborden. Y hablar de cuestiones como, por ejemplo, tú tratas algunas de manera muy inteligente en tu libro sobre el feminismo, por ejemplo, ¿no? Y te das cuenta que desde que se instauró la ley de violencia de género, pues al revés, muere una mujer más cada año. Es que me he molestado en ver las estadísticas, hacer funcionar a la corteza más que a los sentimientos. Y quiero recordar que moría, lo tengo por aquí, una fatalidad 58,4 antes de la instauración de la violencia y después de la ley 59,4. Es decir, una persona a pesar de centenares de millones de euros gastados, con lo cual se está tirando el dinero y peor aún, no se está salvando a nadie. Pero habrá mucha gente que esté muy contenta de repartirse ese dinero. Gaona se ha vuelto ahora antifeminista, es partidario. Ya sabemos cómo funcionan estas cosas en la mente, porque es lo que se ha inculcado, ¿no? Claro. Es decir, entonces lo pasa, te has vuelto antifeminista. O sea, soy partidario de la igualdad seguramente mucho antes que muchas de las que lo son al día de hoy, ¿no? Es decir, yo no consentiría, tengo 2 hijas, que a una le pagaran menos que otra. Es decir, de hecho, una de mis hijas creo que está muy bien educada en cuanto a temas de igualdad, es biólogo marino, vive en el Amazonas, en una casa flotante, es experta en tiro con su Winchester, porque es una zona más peligrosa, y si buscáis en su perfil la vais a ver subida una antena de casi 100 metros de altura en pleno Amazonas, colocando una serie de antenas para seguir una serie de animalejos que a lo que se dedica, ¿no? Es decir, no creo que la haya educado, etcétera, etcétera. Pero bueno, que la haya educado mal en este aspecto. Obviamente, es que son unas cosas tan obvias, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, se machaca de tal manera que hoy en día además hay como 2 caballos que tú también mencionas en el libro, que son, por un lado, el feminismo y el ecologismo. 2 caballos de Troya, ¿no? Que te los meten ahí para que tú no puedas casi pensar, porque el pack ideológico es completo y han cubierto todas tus posibles salidas para intentar no disentir. Pero bueno, yo creo que hay que dejarlos solos que se cuezan, ¿no? A fuego lento. Que me llama mucho la atención. En esta pandemia yo he aprendido muchas cosas y, bueno, ciertas cosas que pensaba que no podían nunca ocurrir han ocurrido. A ti, por ejemplo, también te ha pasado y a vosotros en la reunión secreta. Cuando los hologripistas
Decían, están locos, esta gente, fíjate, la conspiración, tal. Bueno, se demuestra que era verdad lo que estabais contando. Ujú. Y luego fíjate cómo esos solo gripistas se han convertido, digamos, en los mayores defensores de las cosas sin sentido. Y seguramente te dirán Sí, que tú sí, estás en sí. el rollo negacionista o muy cerca de ello, porque claro, ¿cómo no vas a estar a favor de la mascarilla por la calle o del pasaporte COVID o de la Ya, ya. vacunación masiva, ¿no? Ujú, Entonces, ¿cómo es así de curioso que la gente, lejos de percibir al que le ha estado ujú, engañando y decir, bueno, este hombre me contó la verdad, y ujú. ahora, con la evolución de los hechos, cambia de opinión, cosa que no pasa absolutamente nada? Yo he cambiado de opinión en Ujú. esta pandemia y creo que cualquier persona en 2 años debe haber cambiado de opinión cuando ya conoces mucho más y sobre todo puedes comparar ciertas medidas que han adoptado unos países y otros y los resultados de los mismos. Pero ¿cómo es posible que la gente o la masa, por decirlo de alguna manera, siga todavía escuchando a esos personajes? O sea, yo es algo que no lo Ya. entiendo. ¿Cómo funciona el cerebro en eso? Es que no lo entiendo. La, la memoria de pez y la fidelidad ideológica. Esto es pues lo que hemos hablado de esas ideologías que arrastran a la gente y la mentalidad suicida, ¿no? Es decir, los kamikazes no eran de otro planeta, ¿no? El viento divino, eh, personas, seres humanos, que al final eran capaces de inmolarse, en el fondo muchas veces ya al final a cambio de nada, ¿no? Pero les decían que había que inmolarse y se inmolaban. Recordemos, lo que sería realmente genial es que las personas que nos estuviesen viendo se olvidasen de su ideología, totalmente de su ideología, ni izquierdas ni derechas, vamos a intentar el partido de la inteligencia. Recordemos como hace un año y poco, cuando Ayuso intentó, sugirió lejanamente que a lo mejor algún tipo de documento donde se vertiese la vacunación para así adquirir derechos. Bueno, además yo me recuerdo que ese día justamente estaba en la tele. Se armó la de Dios. Sí, porque lo que ella dijo es que el que había pasado la enfermedad, porque todavía Sí, estábamos casi medio confinados, que ya, digamos, tuviese exacto. un certificado, un documento de decir, oye, que usted haga la vida Algo, normal, ¿no? exacto. No recuerdo si mencionaba más las vacunas o no, pero No, era todavía no cosa era la que, vacunación, era con los que habían no, pasado la enfermedad. o cuando fuese, era, o la enfermedad, ¿no? Bien. Bueno, se armó la de Dios. Sí. O sea, y ahora, no solamente, es decir, lo del pasaporte en cuestión es defendido por muchas personas a muerte. Y es lo que decía justamente el otro día en Horizonte y en la reunión secreta, ¿no? Eh, hay medios de comunicación que ya no se dedican a informar, se dedican a adoctrinar, pero adoctrinan de una manera tan grosera, tan zafia, sin prácticamente ningún sentido, te van ocultando información. Los medios de comunicación apenas han mostrado lo que ha ocurrido en Canadá este fin de semana pasado, por ejemplo. Ujú. Miles y miles de personas rodeando el Parlamento en Ottawa, ¿no? Hasta el punto, que bien lo sabes, tuvieron que sacar Sí, Justin a Trudeau se Trudeau a fue. un sitio oculto porque se lo iban a llevar por delante. Es decir, vamos a ver, una cosa es tener algún certificado de vacunación para cuestiones médicas, efectivamente, que quizá se podría discutir o no, pero otra cosa es empezar a utilizar un documento médico para irte a restaurantes, coger aviones, meterte en un museo o donde sea. Eso, honestamente, no. Y lo que decían otro día en Horizonte, sí, vale, bien, vacúnate, ponte una vacuna, ponte dos, instrúyete, no hagas tanto caso a los medios de comunicación, sino adquiere conocimientos, adquiere, ve como grandes virólogos te están diciendo, oye, si ya has pasado la enfermedad, a lo mejor con una dosis, no sé, como mucho dos, quizá te sobre casi incluso, ¿no? Pero no. El problema es que haber aceptado ese pasaporte COVID te convierte en rehén. Porque tú puedes tener en un momento un certificado que te has puesto dos dosis y ya está, y las demás, evidentemente, te las pones o no te las pones, porque hay gente además que tiene problemas inmunológicos. Ujú. No tiene por qué ponérsela. Y por otro lado, honestamente, tampoco tiene por qué ir dando explicaciones por ahí. Perdonadme, hablar a un camarero entre la gente que nos está oyendo, no tiene por qué darle explicaciones a un señor que no es médico ni nada de nada sobre su estado, en fondo, un estado médico, que es confidencial. Ujú. Como si te piden unos huevos fritos, ¿me pueden enseñar sus niveles de colesterol, por favor? Digo, ¿cómo? Es decir, vamos a ver. Yo sé que esto, el colesterol no es lo mismo que en cuanto a la transmisibilidad y toda la historia. Ujú. Pero date cuenta que con el pasaporte nos hemos vendido, porque estás rehén. Hoy venía una noticia de que en Bruselas decían que hasta el verano del 23. 2023 no lo van a derogar. Veremos si no se deroga o no, o habrá que armar pollo en las calles. Ujú. Pero desde luego, lo que no puedes estar es rehén, dejar tu vida en manos de terceros para que te dejen o no te dejen, según su criterio,
a la hora de hacer una vida normal. Eso no es de recibo. Y por supuesto que sí, se recomiendan las vacunas, bla, 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 pero oye, una cosa es recomendar las vacunas y otra cosa es ser rehén de unas autoridades que te recortan tus libertades. Son dos cosas totalmente distintas. Se me dio una cosa que has hablado de los medios de comunicación, quizá de ese terror informativo en el que yo siempre lo digo, lo he dicho muchas veces en este podcast, yo noto que yo he vivido una pandemia o que vivo incluso en un mundo distinto al que vivían mis padres. Es verdad que mis padres ahora, mi padre y mi madre han cambiado la noción de todo esto, pero hasta hace muy poquito era en plan, ten cuidado, a ver dónde vas, hijo, no sé cuántos, tal. O sea, un terror increíble a que aquí en Madrid hacíamos vida normal, mientras que en otras zonas de España era no salgas de casa, poco menos. Entonces, los medios de comunicación, quizás ese terror informativo, yo por ejemplo lo digo, y lo digo de verdad, cuando veía la reunión secreta, decía, joder, o sea, ¿por qué esto no sale en televisión? O sea, ¿por qué no interesa? ¿Qué interés hay detrás de conseguir tener una población tremendamente asustada con las consecuencias que tiene? Por ejemplo, noticias que hemos conocido, los suicidios entre menores de 50 años son muchísimo mayores que las víctimas del COVID. Y en menores de 30 años representan la principal causa de muerte, los suicidios. ¿Esto cómo afecta a la sociedad, doctor? Tener este pánico constante a la vida, básicamente. Pues un estrés evidentemente brutal, ¿no? En la primera ola, evidentemente, había que ser, no sé si decir alarmista, pero por lo menos provocar alarma, sí, porque había mucha gente que estaba muriendo. Evidentemente, lo de estadísticas también es un tanto engañoso, porque si te mueres, a ti te ha tocado el 100% de la estadística. O sea, vamos a dejarlo claro. No se puede hablar, o sí se puede hablar, pero hay que hablar con cierta sensibilidad a la hora de manejar este tipo de cifras, ¿no? Cuando se dice, a lo mejor, que en Inglaterra es afectado por el COVID solo 2 niños de cada millón, pues a lo mejor te queda diciendo ahí, jope, alguno a lo mejor no vacuna a su hijo y le va a tocar justo el 1 o 2 del millón. Y va a decir, jope, maldita la hora en qué tal, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo una anécdota, fíjate, en la guerra de Bosnia, en la que una ONG descabellada, como muchas ONGs que hay por ahí, que lo importante es sacar adelante su proyecto, más que quizá ayudar a la gente, yo mismo he pertenecido a alguna, que se le ocurrió en plena guerra vacunar a los niños. Bien, suena más o menos lógico, pero cuidado, el problema es lo siguiente. Tenían que desplazarse a través de callejones de francotiradores, campos minados, tiroteos, en un ambiente de guerra, evidentemente, en el que era infinitamente más peligroso ir a vacunarse que, evidentemente, el propio riesgo de sufrir la enfermedad para los que se vacunaban. Con esto estoy diciendo que en ocasiones los humanos, no estoy comparando directamente con las vacunas del COVID de los niños, que quede claro, sino con lo siguiente. En ocasiones los humanos somos sumamente irracionales. Nos dejamos llevar por ese miedo y no tomamos en consideración otro tipo de cuestiones que evidentemente podrían afectarnos aún más todavía, ¿no? En la primera ola yo creo que estaba justificado hasta cierto punto el temor. Quizá no hasta el punto de dejarnos encerrados tanto tiempo, evidentemente. Pero sí había que tener cuidado porque no sabíamos, también hay que hacer un ejercicio de sinceridad, qué es lo que teníamos entre manos exactamente. No sabíamos si caminando por la calle nos íbamos a contagiar, si tocando un banco en la calle, en un parque, te ibas a contagiar. Lo hemos ido viendo que no, que tampoco era tan fácil contagiarte, pero cuando te contagias, te contagias. También vamos a ser honestos. Luego hemos visto que la incidencia ha ido reduciéndose, que ha aumentado, evidentemente, esos índices acumulados, la incidencia acumulada, pero que afortunadamente los fallecidos van bajando, las unidades de cuidados intensivos también van bajando, e intentamos de alguna manera normalizarlo. Y ahora voy a decir una cosa que es políticamente incorrecta. Todos nos vamos a morir. Es una vulgaridad. Todo el mundo lo sabe. Todos lo sabemos. No pensarlo, sí. Pero los humanos nos cuesta interiorizarlo. Es decir, la muerte es algo que le ocurre a los demás, ¿no? Pero claro, yo pienso en aquellos que se iban con Juan Sebastián Elcano a dar la vuelta al mundo y volvía, vamos, no sé, recuerdo, 1 de cada 10, poco menos, ¿no? Sabían que iban a morir, pero tenían interiorizado que quizá formaba parte de la vida o que le tocaba a otro o lo que fuese, ¿no? Y de repente me ha hecho reflexionar mucho sobre qué nos ha pasado también, ¿no?
Es decir, esto no ha sido la peste negra tampoco. Es decir, cuidadito. Vamos a ver, hay mucha gente que ha sufrido, evidentemente. Yo perdí a mi padre hace muchos años de otra historia. ¿Qué más hubiese dado de esto o de lo otro? La cosa es que se murió, el pobre. Pero me ha hecho reflexionar acerca de, ¿nos estaremos también volviendo muy, muy cobardes? ¿Sabes? No sé, el miedo es libre y con esto, por supuesto, no estoy acusando a nadie, ni menos aún sacar pecho yo como si fuese el súper valiente. Entiéndeme. Da susto cuando te enfrentas a este tipo de cosas, a lo desconocido, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también tenemos de una reflexión, ¿no? Sobre el terror, el terror. Y ese terror yo creo que ha sido magnificado, y tienes toda la razón, por los medios de comunicación. Es más bien como, sí, usted se va a morir, pero a lo mejor ahora, en cualquier momento, y quizá esta noche mientras usted está viendo el telediario. Dios mío, Dios mío, estás ahí, te quedas con la cuchara de la sopa, de repente mirando y tremendamente asustado, ¿no? ¿Hubiese valido la pena más tranquilizar a la gente? Es que depende de las intenciones. Depende si lo que quieres es aterrorizar a la gente, que al final la gente salga en la tele sacando pecho, bueno, en la tele y en nuestro mundo alrededor, y te digan, yo ya me he puesto la tercera dosis. Y decir, pero un momento, ¿tú crees que la necesitabas? Si tú pasaste el COVID hace poquitos meses, relativamente pocos meses, ya te habías puesto 2. Es decir, ¿realmente estamos haciendo bien? Es como, me he tomado la segunda caja de Clamoxil. Es decir, pero un momento, usted tenía que tomarla viendo a lo mejor, haciéndose unos análisis, haciendo unos cultivos y a lo mejor tomarla o no tomarla, no lo sé, ¿no? Entonces, esas medidas, quizá hemos ido muy rápido. Yo entiendo que todo ha sido un totum revolutum, también muy rápido, la gente confusa, apenas se ha escuchado a gente que supiera de este tema y en ocasiones creo que se ha escuchado a los que no se debían de escuchar también. Por un lado, a los extremadamente negacionistas, por otro lado, a los que por algún motivo tenían algún interés en que esto fuese para adelante, creando el mayor terror, ¿no? Pero claro, en esas cosas inteligentes creo que es la que carecemos, ¿no? Y entonces me salta otra preocupación, y es ¿qué va a pasar el día que tengamos de verdad una epidemia de verdad? De verdad. No quiero ni imaginarlo, ¿eh? Te lo digo en serio. Les comento varias cosas. Por ejemplo, el uso del lenguaje. A mí me parece que Sí. es muy importante y en esta pandemia lo hemos visto. Estos entes abstractos cuando dicen los expertos, el consenso médico, que yo cuando lo leo me quedo, digo, ¿pero qué consenso? Si sobre este tema hay muy pocos consensos. Pero es como el uso del lenguaje. Luego también hablabas de ese miedo a morir, ¿no? Que muchas veces a mí me critican muchísimo porque siempre está en contra del pasaporte COVID, de la vacunación obligatoria y masiva. Mucha gente me dice, no, pero es que si la gente no usa o si el pasaporte salva 100 vidas, ¿no? Entonces, pues sí, da igual que pierdas tu libertad o tus derechos. Claro, entonces dices, bueno, si lo que estamos jugando en realidad es a buscar la inmortalidad, porque si utilizamos ese criterio, oye, hazlo con la gripe entonces también. O sea, vamos a vacunarnos todos de gripe, no querrás que se mueran 6.000 personas todo el año. O sea, es como esa perversión del lenguaje para a través de los sentimientos ir enganchándote, ¿no? Y la gente dice, bueno, si los que entienden, yo esto a mí me lo han dicho muchas veces, yo lo hago porque los que entienden me dicen que lo haga. Digo, bueno, oiga, pero no sé, intenta investigar usted a ver si son todos los que... ¿Cómo funciona eso el cerebro? ¿El cerebro cómo percibe esas informaciones de expertos? Como que les otorga mayor validez. Yo creo que es un problema también, entre otras cosas, de comodidad. Es decir, prefiero no pensar, que piensen otros por mí y yo adopto pues las soluciones que los otros me han dicho. Una de las cosas que siempre hemos intentado en la reunión secreta es intentar, o al menos dar información de la máxima calidad, pero que cada uno saque sus conclusiones, porque honestamente tampoco hay fórmulas. No hay que vacunar a los niños. No, habrá niños que a lo mejor haya que vacunarlos, que tengan patologías, que tengan riesgo, que vivan con gente que a lo mejor tenga problemas. Entre paréntesis, no se ha debatido nada sobre la ética de ello. Vacunar a unos terceros para que se beneficien a los segundos, al menos podría haber un poquito de discusión, ¿no? Un poquito de discusión, aunque sea para cubrir las apariencias. Yo creo que es un tema sobre todo de comodidad. Es un tema de que en ocasiones hay pocas personas que digan que el rey va desnudo. Es decir, oye, esto no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, ¿esto qué se está haciendo? No tiene
No tiene sentido, ¿no? No tiene ninguna inteligencia. Además, como tú decías antes, son los mismos que antes te decían exactamente lo contrario, pero los mismos con nombres y apellidos. Sí. Es que yo no de crédito. Ya. Y bueno, para concluir, una cuestión que también está saliendo en los últimos días, las depresiones, cómo han aumentado. Hablamos también de los suicidios, sobre todo en gente joven y sobre todo en los niños, porque es verdad que los niños, bueno, yo, amigos míos que tienen hijos y me cuentan que su hijo como va al colegio con la mascarilla todo el día, que luego cuando vuelve el niño cuenta cosas que parecen surrealistas, de no podéis acercaros en el patio, no podéis jugar entre vosotros. Bueno, esto a corto plazo quizá no vemos las consecuencias y en esta época en la que vivimos, que es todo, pensamos haciendo las cosas en horas, no sabemos lo que pasa ya ni en un mes, ni siquiera nos planificamos. Y dices, bueno, ¿esto qué consecuencias puede tener? Bueno, es toda una cuestión, yo creo que de resiliencia o de saber manejar las adversidades, ¿no? De capacidad de frustración, etcétera, etcétera. Los niños habitualmente suelen ser el espejo de los padres. Yo soy un convencido de que la mayor parte de los niños que han tenido patologías de tipo mental, depresión, ansiedad o tal y cual, es muy probable que es porque de alguna manera, directa o indirectamente, hayan sido inducidos por los padres, por puro contagio psicológico, ¿no? Ahora muchos me criticarán, mi hijo estaba bien y yo nunca le he dicho nada. Bueno, pues todo depende, ¿eh? Si usted le ponía a lo mejor los 4 telediarios de cada 12 horas, tomando en consideración que tenía que dormir otras tantas al niño, pues a lo mejor, y hacía comentarios en voz alta, pues a lo mejor el niño estaba súper preocupado, ¿no? Yo tengo una niña de 12 años actualmente y bueno, vive, no sé, no sufrió ningún daño, pero no es porque sea muy listo, sino también porque creo que la sobreinformación acaba afectando a la cabeza de todo el mundo. Yo mismo me cuido también, es verdad. Yo intento ver un telediario al día. Es verdad que prefiero leer más periódicos y contrastarlos, a lo mejor como tú también, que te lees periódicos, no sé, el New York Times, el Mercurio en Chile, La Nación en Argentina, el Washington Post, El Mundo, El País, bla, 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 bla. Bueno, los que sean. Creo que esa traducción, ¿no?, de la noticia es importante. Creo que es muy, muy importante. Muchas veces, además, hoy en día las familias viven muy aisladas. Hay, bueno, familias, muchas personas en Occidente viven solas, han perdido la última trinchera de la discusión ideológica que siempre ha sido la familia. Esa familia que sentaba a comer, ponía verde al partido de turno, el otro le contestaba, el otro se enfadaba. Esa cuestión, ¿no? No, actualmente es muy orwelliano. Te pones delante de una pantalla y te dicen cómo es la realidad. Trump es muy malo. Biden hace lo mismo, peor que Trump, pero es muy bueno. Y tú acabas diciendo, es bueno, es malo, es malo. Vamos a ver, seamos serios, ¿no? Yo creo que la trinchera ideológica hay que complementarla con más gente, hay que nutrirse de información. Creo que es la clave para poder soportar el manejo. Si todo eso le agregas las redes sociales, los bots y toda la historia, es decir, tienes el pastel totalmente hecho. A propósito, en Furor Domini, no es por darle más cuerda al asunto. No hay que darle. No, tampoco es eso. Europa se ha destruido. Se ha destruido, sí. Tampoco Prácticamente. existe la ONU, ya tampoco. No, la ONU prácticamente nada. La OMS se ha convertido en una marca comercial del gobierno chino. Del gobierno chino. Qué bueno es lo que es, más o menos. Efectivamente, ¿no? Y lo único que queda como Europa, como tal, como Comunidad Económica Europea, son Alemania y Francia. Y en España se ha hecho con el control el Estado Islámico Catalán, que es justamente por una cuestión de mayor número de nacimientos, etcétera, etcétera, pues ha ido de alguna manera fidelizando a toda esa parte de Cataluña. Y de hecho, si vemos las estadísticas, no sería extraño que comenzase a ocurrir. Cuando... Es decir, a la gente le fastidia estas cosas. Dice, ¿qué dices? Tal y cual. Está aguando la fiesta, claro. Tú mira, te está aguando la fiesta, pero es que la fiesta está aguada. Sí, pero es verdad que yo el otro día escribí un tuit que decía, la gente detesta más ahora el que te demuestra que te han engañado que claro. el que te mintió. Y dices, pero oye, ¿esto cómo puede ser? Oye, que yo no te estoy diciendo más que esto, pero es como es verdad
esa búsqueda de la felicidad no forzada y de no pensar sí. en problemas, que claro, por eso cuando me acuerdo cuando empecé a Claro. leer, bueno, esto es distópico hasta cierto punto, ¿eh? Porque veremos a ver. Efectivamente. No, tiene un anclaje Sí, sí, en la sí, sí. realidad y en lo que probablemente pueda llegar a pasar. Mm. Bueno, lo que tú dices, hace pocos días puse una noticia, además sin comentarla, ¿eh? Sin comentarla. Simplemente lo que sucedía en Suecia era otro país más, aparte de Noruega, Inglaterra, etcétera, etcétera, en la que no iban a vacunar a los niños. Bueno. Gente insultándome. Usted es un antivacuna, usted es un sinvergüenza, usted quiere que los niños se mueran. No, solo he puesto una noticia de lo que está sucediendo en otro país. Ni siquiera he opinado. De vez en cuando hago pequeños experimentos, ¿no? No opino nada. Sí, yo la Simplemente vi que además la pusiste de Reuters. Además lo sí, recuerdo. sí, 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 porque yo sí. lo vi, te sigo Digo, en Twitter y lo vi. Sí. lo pongo, simplemente lo pongo, lo dejo ahí. Luego extendí incluso la noticia por la noche en la tele de que el presidente de la Asociación Pediátrica, creo que recuerdo, sí, la danesa, decía que querían seguir el ejemplo sueco, dado que la variante, esta Omicron, Sí, no, para claro. los niños era aún menos dañina que la Delta. Porque claro, muchas de estas inventos, soluciones, se han tomado en consideración Con la a Delta. cuestiones pasadas, incluso la propia vacuna, tú lo sabes mejor que yo, también tiene un material genético que es más bien para protegerte de la inicial, ¿no? La del mercado de Wuhan. Exacto. Lo digo con cierta sonrisa para ir alguna vez a China y que no nos deporten. Bueno, Claro, no. lo peor es desaparecer, pero bueno. Sí, eso es lo peor, eso es lo peor. Sí. Bueno, pues en este mundo estamos, en este bombardeo constante de desinformación. Y es verdad eso, ¿eh? Cuando tú pones un comentario enseguida ya hay que etiquetarte porque, claro, no me vas a hacer reflexionar si estaba equivocado o no. O sea, es muy curioso, ¿no? La Exacto. gente cuando ve que alguien pone Ah, algo o los hechos contradicen lo que él hmm. piensa, se revela contra el que le está demostrando. A mí me parece súper curioso. Es llamativo, ¿verdad? De repente alguien te enseña algo de que, oiga, ahora mismo hace sol, mire, es una cámara en directo, dice, a mí me fastidia que haga sol. Es decir, usted es un sinvergüenza. Digo, bueno, pues nada. Eso, fíjate, la otra vez di una conferencia en una universidad sobre la manipulación justamente de las noticias, ¿no? Y enseñaba algunos ejemplos de periódicos de gran tirada, de detalles, pero detalles, y siempre he sido ese aspecto muy curioso como tú, de buscar a ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Recuerdo una de ellas, Trump mira el eclipse junto a Melania sin gafas. Mira qué estúpido el tío. Digo, vamos a ver. Digo, ¿cómo puede ser tan tonto? Bueno, buscas la secuencia completa y evidentemente lo que hizo el individuo es mirar hacia dónde estaba el sol para inmediatamente, como es lógico, calzarse las gafas, ¿no? ¡Qué manipulación!, ¿no? ¡Qué feo! ¡Qué feo! Olvídate que sea Trump o sea Biden, ¿no? Sí, da ¡Qué igual con lo feo!, que ¿no? sea. De Biden también hay fotos en que se dicen que soba a las niñas y no sé cuánto. Así está claro, ruedan por internet. Sí, sí. Habría que ver si es verdad o no es verdad, o simplemente es un gesto sacado fuera de contexto. Es decir, no es que esté defendiendo uno en pos del otro. No, sí, Simplemente, sí. ¿qué pasa con la verdad? ¿Qué está pasando con lo que realmente nos interesa, ¿no? Es complejo, cada vez más complejo. Sí, de hecho, hablando de las protestas de Canadá, el otro día yo veía una fotografía Mm, y pues, multitud de personas, súper retuiteada la foto, pero de 20 sí. y pico mil retweets y más de 50.000 likes, era una cuenta de Estados Unidos. Ujú. Y bueno, estuve, no te exagero, más de media hora intentando encontrarla y al Ya final somos. resulta que la foto era de hace varios años. Me alegro porque también me imagino qué foto es de toda la explanada ¿Sí? delante del Parlamento. Justo, esa es. ¿Verdad? Sí, esa. Ya me quedé, además no tuve tiempo y digo, esta foto debe ser difícil de contrastar con la realidad porque Pues era una me foto tiré como un más de media poquito. hora con la dichosa foto. Y, digo, Y no joder, era cierto, y ¿no? no era cierta, era de años anteriores. Pero Claro. claro, ya circula, que además Sí, me sí, parece sí, muy sí. bien lo que están haciendo en Canadá, ¿eh? O sea, no me Sí, corto sí. y lo digo Una claramente. Pero una cosa no cosa quita es la eso otra. y otra cosa es la Efectivamente. manipulación de que te hagan creer una cosa que no es. Sí, sí. El otro día me mandaron también una noticia, además muy bien ensamblada con la letra, la tipografía y todo, de que, bueno, que habían quemado algo así por segunda vez la casa del primer ministro en Israel. Digo, ¿cómo? Digo, esto habría salido, Claro, no me es habría decir, enterado. tendría Claro. que haber salido en algún medio de comunicación. El Haaretz, que de vez en cuando también lo leo entre paréntesis, o algún otro. Digo, es que esto es imposible que no haya salido. Por supuesto que era también falsa, la habían quemado por el tema de las vacunas, los antivacunas y que la libertad, sí, la libertad, pero la libertad también empieza por no intoxicar. Claro. Fíjate, si acaso todo ese tipo de noticias en el fondo
no es para desprestigiar también a redes sociales, a que al final no te puedas creer nada. Sí, al final se basa un Nada. poco en eso, en decir, bueno, ¿y qué me creo, no? Sí, Bueno, también es verdad que luego la gente lo valora, quizá a corto plazo no, pero ahí está vuestro programa, La Reunión Secreta que haces con Joan Miquel. intentamos. Cientos de miles de personas todas las semanas os ven el programa, porque claro, al fin y al cabo dices, bueno, intento buscar, ya no son las cadenas de televisión que están completamente desprestigiadas porque son las primeras que han actuado de esa forma, pero bueno, estos rinconcitos que de internet, a veces, porque habéis sufrido vosotros también la censura en YouTube, Unos cuantos. cuando te dejan hablar en libertad, pues ahí encuentras esos refugios, ¿no? Decir, bueno, yo sé que el doctor Gaona lo que me va a decir no es una suposición o que lo va a decir sin tenerlo corroborado. Pues que hoy en día cuesta encontrar. Sí. Siempre agrego eso de que nos podemos equivocar, pero no os vamos a mentir. Recuerdo hace años, iba con una conocida presentadora bajando las escaleras de una radio, en el que en la parte superior, quizá tú también lo habrás visto, si has ido a esa radio, ponía "La libertad os hará libres". Y recuerdo que le di el brazo, porque en las escaleras iba con zapatos de tacón. No es ninguna con las que trabajo en la actualidad. Eso fue hace por lo menos 15 años, algo así. Digo, para que empiece la gente a darle al coco. Y recuerdo que me dijo, José Miguel, la libertad os hará libres. Me miró y me dice, y estarás en la calle. Te echarán a la calle. Y yo, al día de hoy, todavía recuerdo aquellas palabras, ¿no? Te acabarás en la calle. Digo, bueno, pues nada. Esto es el mundo en el que tenemos y el mundo en el que tú dibujas, distópico, hasta cierto punto, Furor Domini. Yo lo recomiendo porque se van a ver muy reflejados, además, no es para hacer la pelota, se lee muy bien, la historia engancha y tiene esos componentes que lo ligas con la actualidad, que dices, bueno, esto tampoco es tan descabellado y sobre todo te hace reflexionar y a mí el fondo del libro, lo que es recuperar quizá las esencias del ser humano, eso me ha gustado mucho. O sea que, bueno, lo recomendamos. Vamos a dejar el enlace en la descripción y también en los comentarios para que ustedes puedan hacerse con su ejemplar Furor Domini. Un placer, José Miguel Gaona, doctor Gaona, tenerte aquí. Muchas gracias, Jano. Y nada. Yo me despido con el tuyo, con el rebaño también. Aquí, que verdad. Oye, es que hay pocos libros así. No es una novela, evidentemente, pero es una bofetada de realidad. O sea, es una leche, pero ¡pa! Te deja y digo, Dios mío, te sientes muy tonto después de leerlo, pero más reflexivo, ¿no? Mucho más reflexivo. Claro, si a la hora de... lo digo, es que yo no quiero que la gente piense como yo ni nada de eso, sino simplemente, oye, cuestiónate. Cuestiónatelo. ¿Qué está pasando? No creas lo primero que escuchas, investiga por tu cuenta. Exacto. O sea, en fin. Pues nada, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, Jano. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, cuando tú quieras. Muy buenas noches. Pues esto nos contó el doctor Gaona, ya saben, Furor Domini, aquí lo tienen. Y les dejo el enlace en la descripción del vídeo, también en los comentarios, igual que les dejo también, se me había olvidado comentarlo, el enlace de la creación de un canal secundario, para que hay vídeos más cortitos, que no puedo tener la actividad que tienen los youtubers, que sí que se dedican a esto. Yo intentaré subir vídeos cortos sobre ciertas cuestiones, ciertos temas, pero no lo podré hacer con tanta intensidad, aunque prometo que sí que subiré vídeos. Así que también les dejo el canal secundario. En esta ocasión no vamos a responder preguntas de los patronos, porque la mayoría esta semana venía en cuestión de la reforma laboral y luego, sobre todo, a raíz de lo sucedido, pues, ¿qué opinas sobre esto y demás? Entonces, bueno, ya lo hemos contestado y por eso esta semana no va a haber preguntas. Sí que la habrá la próxima semana, así que ya saben, ahí tienen su teléfono disponible, el teléfono móvil, que está en la pestaña de comunidad en YouTube, en iVoox lo mismo, y en Patreon es la primera publicación que ustedes encuentran en cuanto se hacen patronos, para que manden sus preguntas, ya sea a través de nota de voz o escritas. Y también sugerencias para podcasts exclusivos. El de Bobby Fischer ha gustado mucho. Es que es una historia apasionante la de Bobby Fischer. A mí la verdad es que es uno de esos personajes, esos genios que nos regala de vez en cuando la naturaleza, de forma muy esporádica, y Bobby Fischer es uno de ellos. Una pena su final, pero bueno, celebro que haya gustado tanto el podcast. Así que nada, despedimos ya aquí esta nueva entrega. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.